¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un amigo, un querido radioescucha, una persona que nos sigue a través de Así Prensa en Argentina, sugería un tema de reflexión y un punto de vista al respecto, que es cómo enfrentar el tema de aquellos católicos que se escandalizan y se alejan de la Iglesia por la decisión que tomaron los obispos argentinos durante la época de la dictadura militar. Como me siguen muchas personas de distintas partes del continente, del mundo de habla española, no quiero limitarme a una reflexión sobre el tema de el régimen militar en Argentina y la actitud de los obispos. Lo que quiero decir es lo siguiente, que creo que vale para todas las circunstancias y se aplica también para la realidad argentina. Ningún católico tiene justificación o motivo para alejarse de la Iglesia en la conducta de otro católico, sea obispo, sea papa, sea sacerdote, sea su íntimo amigo. No hay excusa alguna, porque la Iglesia no es de los obispos, la Iglesia no es de los sacerdotes, no es de las personas famosas dentro de la Iglesia católica, no es ni siquiera del Papa. La Iglesia es de Cristo. Recordemos este mensaje insistente del Papa Pablo VI, con el cual inauguró su pontificado, con una encíclica que se llamaba precisamente Ecclesiam Suam, su Iglesia. No la Iglesia de los obispos de Argentina, de Chile, de Perú, de Rusia. No la Iglesia del Papa, no la Iglesia mía o tuya, la Iglesia de Jesucristo. Entonces, la razón por la cual nosotros formamos parte de la Iglesia es porque Jesús nos ha redimido, ha creado este cuerpo místico suyo, unido a la cabeza a través del bautismo, y esa es nuestra pertenencia a la Iglesia. Nuestra pertenencia a la Iglesia no es la afiliación a un club donde si la cabeza del club es alguien que a mí no me gusta, me retiro del club. Y si es que la cabeza del club es alguien simpático, carismático, entonces sigo asociado al club. No existe ninguna justificación en ninguna conducta censurable de un obispo, de varios obispos, de todos los obispos, del Papa, para poder justificar mi alejamiento de la Iglesia, mi distanciamiento, mi enfriamiento. Ninguna. Porque la Iglesia es de Jesucristo y yo he sido convocado a formar parte de ella por el sacramento del bautismo y a seguir a Jesucristo dentro de la Iglesia, con o sin escándalos, con o sin buenos líderes. Simplemente es una vocación personal. Cuando yo me muera y me encuentre con Jesucristo y Jesucristo me pregunte ¿por qué no me seguiste? ¿Tú crees que va a poder ser una excusa decir es que estos obispos hicieron tal cosa políticamente? Es que este cura insultó a mi esposa y se portó mal conmigo y me sacó del grupo parroquial. No me quiso aceptar como ministro extraordinario de la comunión. Este cura fue prepotente conmigo, estas monjas de mi colegio me traumaron. ¿Tú crees que eso va a servir de justificación? Yo morí. Di mi vida por ti. Te convoqué a la Iglesia, a mi comunidad, mediante el sacramento del bautismo. Te llamé a la santidad, te di los dones a través de los sacramentos para que me siguieras. Y la razón por la que no me seguiste es porque había un curita o un obispo o varios o un papa que no te gustó. Nunca va a servir como justificación. En consecuencia, aquel que diga yo me he alejado de la Iglesia Católica por tal o cual decisión de los obispos, eso es mentira. Se ha alejado de la Iglesia Católica porque se le dio la gana, ha decidido darle la espalda a Cristo, es más cómodo vivir como está viviendo y ha encontrado una excusa o una justificación en el cura tal, en los obispos tales o en las monjitas tales. Es una justificación que no va a valer nada ante Dios, te lo puedo asegurar. No va a valer nada. No porque lo digo yo, no porque yo ya he estado en el otro lado y sé cómo juzga a Jesucristo, no. Es porque está clarísimamente expresado en el Evangelio. ¿Cuál es la razón por la cual uno se salva o no se salva? Dicho esto,
nosotros tenemos que reconocer que muchas autoridades de la Iglesia efectivamente han sido motivo de escándalo. Pero cuando hablamos de motivo de escándalo, hay que distinguir dos cosas muy claras. Uno es el escándalo producido por el pecado y otro muy distinto es el escándalo producido por el error. El producido por el pecado es cuando nosotros vemos a sacerdotes, religiosas, religiosos, obispos, papas, que tienen conductas de vida escandalosas, que son claramente pecaminosas, que viven en contra de los principios de la vocación a la cual se han consagrado. El Papa Alejandro VI, por ejemplo, el Papa Sixto, que armaba sus grandes bacanales y que construyó un puente en Roma simplemente para que una de sus amantes no tuviera que caminar hasta otro puente que quedaba más lejos. Imagínense la motivación para construir un puente. Esos son escandalosos por el pecado. Y sin embargo, como he explicado al comienzo, ni siquiera esos escándalos son justificación para que una persona